Buenos días, ¿cómo están, queridos hermanos? El día de hoy vamos a seguir grabando una serie de videos de la escuela formativa que estamos viendo de la parte litúrgica, parte bíblica. Hoy vamos a hablar sobre los temas de jueces y reyes. Entonces, iniciamos con una pequeña oración en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Dios Padre Todopoderoso, que vengas sobre nosotros. Vengas a dirigir nuestra vida. Vengas a suscitar en nosotros que también seamos reyes de nuestras acciones, de nuestro corazón, pero que lo hemos llevado hacia ti, Señor, que nos cometamos los errores que cometieron los reyes de Israel y seamos jueces, jueces de nuestras acciones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ok, voy a enseñar un momento el documento ya, no me acuerdo si ya se los envié, si no igual forma ya se la enviará junto con el video. Entonces voy a eso, permítanme un momento. Ok, ¿sí? Esperemos que estamos todo viendo todo. Ok, ¿qué pasa con jueces? Jueces sucede después del exilio, cuando ya el pueblo de Israel llega a Canaán. Llega a Canaán después del exilio, llega a Canaán sin liderazgo de Moisés porque ya no está. Sabemos que las 12 tribus al llegar y a conquistar la tierra prometida se repartieron el pequeño territorio de Canaán para que el pueblo de la alianza se estableciera en la tierra de Canaán. Fue necesario ir expulsando poco a poco a antiguos moradores. Lo vemos en Jueces 2, versículo 23. Pero entre las tribus no existía un gobierno común que las unificara, sino que cada una era autónoma, tenía que, tenía que bastarse a sí misma, tanto en el gobierno como en cuestión económicas y defensa personal. Realmente el único vínculo que las unía como pueblo era el culto a Yahvé, el Dios uno, y sin embargo, tal vez nunca estuvo tan consolidado porque la verdadera unión viene de Dios, y solo el pueblo de Yahvé puede estarlo dentro de sí mismo. Sabemos cómo el pueblo de Yahvé va en un camino tan valiente, un camino dividido, que sí, que con Josué trata de unirse, trata de tener una equidad, pero eso ahorita, con el surgimiento de los jueces y todo aquello, que vamos a ver que hay una pequeña división entre estos pueblos. El video de los jueces nos muestra claramente esta pedagogía, dividida en 5 puntos. 1. El pueblo hizo lo malo delante de los ojos de Dios. ¿Se acuerdan la tarea que le mandé? No, bueno, aquí vemos. ¿De qué se trata? ¿De qué otra cosa es capaz el hombre por sí solo? Hemos hablado que nosotros en Dios no podemos hacer nada. 2. Dios le envió un castigo. Este castigo no es una venganza, sino que Dios corrige al que ama. El castigo consiste siempre en una invasión extranjera, generalmente filistea, la cual es un atentado contra lo más valioso de Israel posee, la tierra que Dios le había dado. Y no solo eso, recordemos que estos son acciones, son consecuencias de los actos de Israel. Esto viene siendo porque Israel está tan dividida que no tienen un ejército en común. Entonces, los otros pueblos de año aprovechan a conseguir de algunas tribus las tierras de estas tribus. Número 3. Dios se acuerda de su promesa, lo mismo de siempre. Dios se toma la iniciativa de saltar. La conversión es obra divina más que obra nuestra. Es Yahvé quien no puede soportar más tiempo el sufrimiento de Israel. Veamos algunos versículos, ahí se los dejo. Se conmueve ante los gemidos de su pueblo, Jueces 18. Luego vemos que el pueblo se arrepiente y clama a Yahvé. Si Dios toma la iniciativa, el pueblo no le queda sino volverse a él. Por último, Dios los perdona y le envía un juez para ser liberado. Yahvé es un Dios que perdona la iniquidad y rebeldía del pecador. Este juez es enviado no para cumplir funciones jurídicas, sino para una misión de alcances salvíficos, liberar al pueblo de Israel de los enemigos que lo oprimen. Y apenas el autor del libro acaba de narrar esta secuencia, ya está comenzando a repetirla una y otra vez. Vemos que estos pasos siempre van a repetirse. Estos pasos van a tener una secuencia continua y seguida. ¿Qué sucede entonces? Pues sucede que estos jueces tienen algunas características. Entre estos casos es que el juez no es heredado. El título de juez no es heredado ni pertenece a una sola tribu.
Otra característica de los jueces, que no la enmarqué allí, es que los jueces normalmente vienen de una condición que no son las personas más dignas según el pueblo de Yahvé. Tenemos a uno que es hijo de una prostituta, tenemos a mujeres, tenemos a hombres zurdos, tenemos a gente con poca capacidad de recursos. O sea, son gente que el pueblo no consideraría digno, pero el Señor los hace dignos. Así es la vida de Israel, con la de cada hombre y nuestra propia historia. Esta etapa entre la conquista y la monarquía es conocida como la época de los jueces, de las liberaciones. El periodo de los jueces se caracterizó tanto por las repetidas infidelidades de Israel, como por las constantes invasiones de los pueblos enemigos, que oprimían y humillaban a los hijos de Abraham. Venía un juez que los libraba de la opresión y regresaban a la antigua fidelidad. Pero cuando morían, el juez volvía a caer y obraba todavía peor que sus padres, yéndose tras otros dioses, y sirviendo y postrándose ante ellos, sin renunciar en nada a las prácticas y a la conducta obtenida de sus padres. Jueces 2:19. Naturalmente, el perder su relación exclusiva con Yahvé aumenta la vulnerabilidad del pueblo. Si Dios, que era su baluarte, su fuerza, su roca, era imposible competir con el ejército enemigo si no estaban unidos. Entre los jueces manotodios encontramos a Sansón, a Débora y Gedeón. El último juez es que Samuel. Es el eslabón que conecta la historia con el siguiente capítulo, la monarquía. Este capítulo de la historia de Israel sintetiza de manera extraordinaria nuestra vida personal, así como la del pueblo de Dios, pues caemos y Dios nos levanta. Hermanos, es así, y volvemos a fallar, para de nuevo ser perdonados por el amor de Dios y seguir cayendo, para compartir con el amor divino que siempre supera nuestra infidelidad, para competir con Él, porque el Señor nunca se deja ganar. Recordemos, hermanos, que a pesar de las caídas, a pesar de las derrotas, a pesar de todas esas dificultades, vicisitudes que nos vienen, el Señor nunca nos va a dejar solo. Ahora vamos con la parte 4, la monarquía. Quise unir estas dos partes, como en jueces es un poco corto. Normalmente yo los mando a ustedes a leer jueces, pues no es tan extenuante. Necesitamos hablar de jueces y los reyes. El pueblo que pierde su unión con Dios y es acosado por amenaza del exterior siente la urgente necesidad de una mayor unión interna. Entonces nace la idea de una mejor organización, de tipo confederado que venga a cumplir la dispersión de las 12 tribus. Crece cada vez la necesidad de un gobierno general que unifique Israel. Quieren un rey como las demás naciones. Tienen envidia de las demás naciones. Primera de Samuel, capítulo 8, versículo del 5 y versículo 20. Notemos que es precisamente el perder su relación con Dios, cuando Israel trata de asemejarse a las demás naciones. Siempre sucede lo mismo. Al erosionarse su identidad, no se encuentra a sí mismo y trata de suplir con algo accidental y externo la pérdida esencial. Sucede lo mismo tanto en la historia de salvación como en nuestra propia historia. Hermanos, ¿cuántas veces tratamos de imitar a otra persona? ¿Cuántas veces tratamos de parecernos a otros y no dejar que el Señor siga los planes en nuestra vida? No dejar que el Señor lleve el timón de nuestra vida. Así es el pueblo de Israel. Mira, nos está pasando porque estamos desunidos. Seamos como los otros pueblos. Tengamos un rey. Samuel incluso se va a molestar, porque Samuel le dirá, ¿acaso Samuel no es el Dios que es el rey, que esto y aquello? Y les advierte, miran, sus mujeres van a ser tomadas, sus hijos van a ser enlistados para la guerra, les quitarán sus tierras, y el pueblo de Israel sigue empeñado. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros nos empeñamos en eso? En una autodestrucción, en vez de dejarle las cosas a Dios. Cuando no nos encontramos a nosotros mismos, queremos ser como los demás. O lo que es peor, tratamos de imitar a los que otros hacen. No porque la organización no sea buena, o porque Dios se oponga a la unificación de nuestra fuerza. El engaño consiste en que, habiendo perdido lo esencial, se busque la solución en un método, dinámica o estructura. El error consiste en creer que es posible, en pleno desarrollo personal, comunitario, solos con las capacidades naturales, sin que Dios transforme lo íntimo y profundo de nuestro ser. Hacia la segunda mitad del siglo XI a.C., Samuel, último de los jueces, fue
el punto de unión que enlazó la etapa que termina con la nueva forma de vida que se avecinaba, la monarquía. Dios unge el primer hombre que ha de presentar la soberanía y el poder de Dios en su pueblo. A Saúl, que no se mantiene en el éxito. Vamos a ver que el libro de Crónicas le dedica apenas un capítulo o 2 capítulos a Saúl, y sobre todo es a su genealogía, ni siquiera a sus obras. En cambio le dedica el resto de capítulos a David, tratando de ocultar los errores que tuvo David. O sea, para que vean la diferencia entre el reinado de David, que a pesar de sus errores, el Señor lo perdona, al reinado de Saúl, que no es tomado en cuenta, porque ni siquiera logra unir todas las tribus. Dios tomó la iniciativa para elegirlo. Cuando buscaba las burras de su padre y la invasión del espíritu lo transformó. Dios estaba con él. Él les dejó las citas bíblicas. Sin embargo, Saúl no fue dócil al espíritu que lo impulsaba. En la guerra contra los amalecitas, Dios le había ordenado la consagración total del botín de guerra. Los objetos preciosos serían para el culto de Yahvé, mientras que todos los seres vivos debían ser entregados a la muerte. Más presionados por los festejos de la victoria, Saúl apartó el mejor ganado para hacer un sacrificio a Yahvé. Junto con todos los suyos, fue más sensible a la presión de los hombres que al cumplimiento de la orden de Yahvé. ¿Cuántas veces somos así, hermano? ¿Cuántas veces somos más sensibles a cumplir o a seguir lo que dicen las demás personas que a lo que nos dice nuestro Dios? ¿Cuántas veces cuando el Señor nos da el fruto, nos da el premio después de haber logrado un gran objetivo, nos dejamos llevar por los hombres y perdemos esto que el Señor nos había dado? Quiso agradar más a los suyos. Aunque esto fuera motivo de desobediencia a Yahvé, se decidió exclusivamente por Dios. Prefirió oír la voz del pueblo que lo aclamaba, más que la de Dios, que lo había escogido y ungido como rey. La autoridad antes de dinamar del pueblo es una delegación divina. Por ello, queda sometida a dos voluntades de donde procede, la divina y la humana. Pero si éstas se oponen entre sí, hay que obedecer primero a Dios, antes que a los hombres. Saúl no lo hizo así y se apartó de Yahvé. Dios no quería el sacrificio. No, hermanos, Dios no le importa. O sea, no es que no le importa. Voy a cambiar la palabra. El realce que Dios le da no es tanto lo que ofrecemos, o lo ofrecemos los sabios de aquello, sino cómo lo hacemos, la obediencia, la devoción, hermanos, la unión con Él. En este caso, para Dios no era de mayor importancia el sacrificio como la obediencia. A pesar de lo generoso y hermoso que pareciera el gesto del rey, Dios tenía un plan incomparablemente mejor, aunque parecía más discreto y humilde. No negociemos con el Señor, hermanos. No negociemos lo que es de Él. No negociemos lo que es de Él. Démonos todo ante el Señor. No digamos, Señor, te doy tanto, pero tanta cosa voy a dedicarle al mundo. No. Al Señor hay que darse por enteros. Dios no quería el sacrificio, sino la obediencia. A pesar de lo generoso y hermoso que parecía el gesto del rey, Dios tenía un plan incomparablemente mejor, aunque parecía más discreto y humilde. Se trataba de que Saúl confiara que los pensamientos como los caminos de Dios eran mejores que los suyos. Creyó que ofrecer un sacrificio a Yahvé era lo mejor que podía hacer. O tal vez quiso aprovechar el culto para hacer propaganda política fingiendo servir a Dios. Buscaba más bien servirse a Él. No es rechazado por organizar las celebraciones litúrgicas, sino por su falta de autenticidad y la doble intención que convierte su sacrificio en sacrilegio. Hermanos, ¿cuál es nuestra intencionalidad en las celebraciones litúrgicas? ¿Cuál es nuestra intencionalidad cuando vamos al Señor? ¿Vamos por apariencia o vamos porque de verdad lo necesitamos? ¿Dónde estamos poniendo nuestro corazón? Saúl no pudo sobrevivir a los cambios vertiginosos. Hay otro aspecto lamentable en la vida de Saúl, el pecado de la envidia, que no solo produce tristeza, sino que es más triste de los pecados, carcome y destruye el alma del rey. Celoso de los dones que Dios le ha concedido a su siervo David, trata de matarlo. La envidia no afecta, en primer lugar, al poseedor del carisma, sino ante todo es un reclamo a aquel que concedió el don,
a la bondad y a la misericordia divina. Es pedirle cuentas a Dios. Puede haber distribuido sus dones como Él ha querido. En el fondo de la envidia es una triple pregunta que se le hace a Dios. ¿Por qué eres bueno? ¿Por qué le diste el regalo a Él? ¿Por qué hiciste con los tuyos lo que quisiste? Hermano, ¿no se acuerdan esto una parábola de Jesús? La parábola de los talentos. Cuando el Señor decidió pagarle a todos los trabajadores de la viña con la misma cantidad, con un talento. Y algunos le reclamaron. Hermano, no reclamemos al Señor porque otro hermano le va mejor en la parroquia, porque otro hermano ha logrado integrarse mucho más que lo que nosotros hemos hecho. Más bien alegrémonos que nuestro hermano se está acercando. No podemos tener envidia de que Dios sea bueno, porque pues porque es bueno es que estamos con Él. El envidioso se entristece porque Dios es bueno con los demás, como si con nosotros no lo hubiera sido, y además reclamárselo. La envidia es constituirse en un administrador avaro de los abundantes tesoros divinos. La figura de Saúl es trágica. No supo mantenerse en la cuerda floja del éxito, y muere por su propia espada en los montes del Jebús. David, pecador perdonado. Se le llama, se le llama el rey modelo de Israel y tipo del Mesías, que nacerá de su linaje. Todo rey que se conforme en la figura davídica será juzgado por la historia como un rey bueno, que no se le parezca ser reprobado. David marca un antes y un después en los jueces, en los reyes. Nadie es comparable con David, nadie. El que más se asemeja a él es el que es más bueno. El que no, pues es al contrario, el que se hace más malo, aborrecible ante la sociedad. ¿Por qué? Porque David, a pesar de todo, David logró unir las tribus. David logró lo que no hizo Saúl y lo que destruyó Salomón. Pastor, hijo de Jesé, nacido de Belén, es elegido y consagrado para suceder a Saúl. David es un hombre según el corazón de Dios, que canta, ora, llora, baila y ama. Hermano, que es completo, que no se inhibe, que todo lo que hace lo hace dirigido a Dios. Por eso es que Dios los perdona, porque a pesar de sus errores, David no tiene vergüenza de orar a Dios, Señor. David no tiene vergüenza de frente al resto de gente danzar ante su Dios. Dueño de un corazón ardiente y apasionado, es fiel de la amistad, héroe de guerra y político sagaz. Dios está con él. Según de Samuel, capítulo 7, versículo 3. Lucha contra el gigante Goliat y lo vence, no con las armas de Saúl, sino con el santo nombre de Yahvé Sobat. Una vez ungido por Samuel y habiendo conquistado Jerusalén, constituye la ciudad en la capital del reino. Bajo el rey poeta se organiza políticamente el reino de David y toda su casa no forma sino un solo pueblo en torno a Dios. Cabe destacar que esta ciudad, que es la ciudad de David, que es Jerusalén, es el punto medio, donde no se beneficia ni al reino del norte ni al reino del sur de Israel. El reino del norte y del sur está conformado por las diferentes tribus. Saúl trató de unir estas dos divisiones, pero no lo logró, fue David el que lo hizo. El arca de la alianza es transportada festivamente a Jerusalén, y desde entonces la ciudad real de David será su sagrario. Su corazón ardiente y generoso lo impulsó a construir una casa de Yahvé, su Dios. En un primer momento, su amigo el profeta Natán aprobó el proyecto. Empero, esa misma noche, la palabra de Dios le reveló cuál era la voluntad divina. Dios no quería la casa. Al contrario, no sería David quien la construía la casa, el templo, sino Dios quien le edifique una casa, una dinastía a David. El Señor no se deja ganar en generosidad. Por todos los siglos, de la sangre del rey David, el rey pastor, nacerá el rey de reyes, que pastoreará a su pueblo. Muy bonito, ¿no? El papel de que poco a poco yace en Jesús, ese rey pastor, ese verdadero pastor como se presenta él, el que está pendiente de sus ovejas.
Esta profecía no se limita a su siguiente sucesor, sino que estaba destinada hasta los últimos tiempos. En el futuro, de la raíz de Jesep brotará un retoño, un rey de la dinastía davídica, que garantizará la permanencia eterna de la casa de David en el trono de Israel. Con esta profecía nace el mesianismo en el Antiguo Testamento. El misterio descendiente de la mujer será hijo de David, como él, y también será rey. Estamos en marcha hacia Cristo, hermanos. El plan de Dios se va clarificando cada vez más. En David también encontramos lo que podríamos llamar el punto negro de su vida. Cuánto ha dejado de luchar y esforzarse y descansar cómodamente en la terraza de su palacio, conoce a Betsabé, una hermosa mujer de quien se enamora. Pero ella está casada con Urías elitita, uno de los generales más bravos del ejército real. El amor que había prendido fuego en su corazón apasionado lo llevó a ocultar su adulterio mediante un segundo crimen, manteniendo clara está su honorable reputación delante del pueblo. Organizó una guerra contra los amalecitas y colocó a Urías en el frente de la batalla más reñida, para luego retirarse y dejarlo solo. Así Urías cayó herido de muerte. Muerto el esposo, David recogió en su casa a la viuda del valiente general. Hermanos, yo tengo una pregunta. ¿Cuántas veces nosotros hemos asesinado a nuestros hermanos? No hablo físicamente, no hablo de manera literal, pero ¿cuántas veces? Para a veces recalcar nuestras buenas acciones, para recalcar o tomar beneficio de algunas cosas, matamos su fama, hablamos mal del hermano, hablamos mal de ellos. ¿Cuántas veces nosotros hacemos que nuestros hermanos caigan en la guerra por nuestro propio beneficio? Nuevamente yo suelto estas reflexiones para que ustedes piensen. Este no solamente es un curso, como se les en un momento, de escatología, de lectura, de esto, aquello. También es un encuentro con ese Dios Salvador. Un Dios en nuestra vida que tiene que marcar un antes y un después. Por eso le mandé a identificarse con un personaje. Porque ustedes tienen que identificarse también en esa historia de salvación, tanto con las buenas acciones como David lo hizo, como las malas, con este adulterio y este asesinato. Mientras el pueblo alababa al misericordioso rey con las viudas de los héroes caídos en la guerra, la reputación de David hubiera permanecido inmaculada, a no ser por la intervención de su viejo amigo, el profeta Natán, que lo reprendió mediante significativa parábola de la única ovejita del pobre que fue robada y matada por el rico. David comprende perfectamente la comparación, reconoce su pecado y con toda su humildad se arrepiente pidiendo perdón. Con un corazón contrito y humillado exclama: tenme piedad, oh Dios, según tu amor. Con tu inmensa ternura borra mi delito, lávame a fondo mi culpa. De mi pecado purifícame, pues mi delito yo lo reconozco. Y pecado sin cesar está ante ti, contra ti solo he pecado, no malo a tus ojos cometí. Hermanos, nosotros nos hemos llegado a arrepentir como David. Y si no lo hemos hecho muy bien, porque el Señor nos perdona. Y si no, ¿qué estamos esperando? ¿Qué estamos esperando para reconocer que somos débiles? Para reconocer que fallamos. No basta solamente una confesión. No basta solamente una confesión de palabras. No basta solamente con seguir algunos pasos a la confesión. Tenemos que sentir el dolor de corazón. Aquellos que son catequistas, que me están viendo, que me están escuchando más que viendo, nosotros hacemos lo que le enseñamos a los muchachos con la confesión. ¿De verdad nos duelen nuestros pecados? ¿O qué estamos haciendo? Hacemos como David, que solamente tratamos de mantener la apariencia. Aquí más que nunca David se convierte en un modelo, porque un modelo lo es ante todo para imitar y no solo para admirar, lo que se pudo considerar un punto negro de su vida. Fue transformado por Dios en el salmo más humilde y generoso de su existencia. El pecado llorado sirvió para que el elegido de Dios no olvidara su miseria
y que sin Él, sin Dios, no era posible hacer nada bueno. Gracias a ese pecado se reconoció débil, limitado, poniendo desde su total confianza no en su fuerza, sino en la misericordia de Dios. Para los que aman a Dios, todas las cosas concurren para su bien, incluso el pecado, con tal de que lo lloremos. Hermano del Señor, sí, sí le duele el pecado en cuanto nos alejamos de Él, pero ama mucho más cuando nos reconciliamos, cuando nos acercamos, porque somos conscientes de nuestras debilidades, porque así nos hacemos también conscientes de Dios. Para los que aman a Dios, todas las cosas concurren para su bien, incluso el pecado, con tal que lo ayudemos. No porque el pecado sea bueno, sino porque Dios tiene el poder para servirse de ese para nuestro bien. David es el suave salmista de Israel, músico y artista, que supo hacer de su propia vida el más sublime de los poemas de amor, el misericordioso de Dios. David es el autor de innumerables salmos, es el poeta que canta el amor divino, que siempre perdona. David, pecador perdonado. El mismo profeta Natán, que le había recriminado sus pecados, le anuncia que un hijo suyo se sentará eternamente en el trono de Israel. Esta profecía sobrepasa a Salomón, es el principio del mesianismo, el Mesías está cerca. Y allí viene Salomón el constructor y destructor, hijo de David y Betsabé, viuda de Urías, es el elegido por Dios para suceder a su padre en el trono de Israel y continuar la línea de la promesa mesiánica. Al perdonar Dios a David, lo perdonó definitivamente. Salomón nunca fue un reproche para David, al contrario, la Biblia lo llama como uno de los títulos más hermosos, el amado de Yahvé. Lo podemos confrontar con la primera de Samuel, capítulo 12, versículo 24 al 25. El perdón divino. Como su amor es eterno, Dios no toma represalia ni venganza contra David y Betsabé. Al contrario, su hijo será el símbolo de la realeza en todo su apogeo. Si Dios no se vuelve a acordar de nuestros pecados perdonados, tampoco nosotros nos debemos detener a contemplarlos. Dudando así de su amor, sería una desconfianza en su misericordia y su perdón. Este es un consejo que les doy, hermanos. Si ya hemos confesado un pecado, el mismo pecado que no hemos cometido 8 veces, hermanos, ¿por qué dudamos que Dios nos ha perdonado de esto? Voy a dar un ejemplo. Si yo a alguno de ustedes le robo el carro, y bueno, no, yo ya compadecí ante la justicia y todo, y me confesé, y bueno, hice mi penitencia y todo aquello. ¿Por qué debo confesar 7 veces, 10 veces más que robé ese carro, si no he vuelto a cometer el crimen? ¿Acaso yo dudo de que Dios realmente haya perdonado? ¿Acaso llego yo a dudar de su misericordia? Salomón es el testimonio vivo de que Dios le otorgó a David un perdón definitivo y total. Con él llega el reino a su máximo esplendor comercial, cultural, político y bélico. Salomón edifica el maravilloso templo de Yahvé, donde coloca el arca de la alianza, que es el símbolo de la fidelidad de Dios para con su pueblo. La presencia divina reposa con toda su gloria en este templo fabricado por manos humanas, que es la figura del nuevo templo de Dios, el cuerpo de Cristo y del santuario del Espíritu Santo, que es nuestro cuerpo. Ya vamos terminando, no se preocupen, hermano. Sé que ya llevamos unos 29 minutos, pero tranquilos. En agradecimiento, Dios le concede cualquier cosa que Salomón solicite. Su petición fue muy simple: un corazón que escuche. Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 9. Realmente el rey no habría podido solicitar gracia más valiosa, porque es don suyo que otorga a quien lo solicita. Este corazón atento al Señor otorga a Salomón sabiduría para gobernar su pueblo. Solo el corazón que escucha al Señor es capaz de escuchar a sus hermanos. Esta sabiduría salomónica traspasa las fronteras nacionales. Dios le encomendó una misión a Salomón: gobernar a su pueblo, guiarlos por caminos trazados por la voluntad divina, pero al mismo tiempo le concedió los medios necesarios para llevarlos a cabo.
Hermano, el Señor no nos da misiones, no nos da cosas sin darnos también los medios para poder llevarlos, dándole cualidades, carismas y virtudes. Cuando Dios nos pide cumplir la misión es porque Él nos da lo indispensable y con largueza para que podamos responder satisfactoriamente a sus demandas. Lejos de desalentarnos cuando el Señor nos encomienda una misión difícil, debemos confiar que Él nos otorgará la fuerza y la gracia que nos hace falta para satisfacer sus exigencias. Sin embargo, la intransigencia de Salomón gesta la división del reino. La opulencia de Jerusalén estaba amasada con el sudor y dinero de los pobres que se rebelan. El rey Salomón, que construyó un templo glorioso, destruyó también la unidad del pueblo. Salomón, sabio y estúpido, constructor de destrucción. Conclusión. Digamos que el plan de Dios sigue adelante. Habiendo elegido un hombre, se forma una familia y posteriormente un pueblo unido por la alianza, para luego construir una nación con tierra propia y un gobierno que nos una. La plenitud de los pueblos se va a acercarnos cada vez más. Estamos en marcha hacia Cristo. Cada uno de los reyes de Israel tiene sus luces y sus sombras, como nosotros también las tenemos. Nos parecemos en algo a cada protagonista de la historia de la salvación, porque es nuestra propia historia. Voy a resaltar dos cosas de Salomón, ¿sí? La primera es que para la construcción del templo él subió mucho perdón que se me fue la palabra. Se le pidió mucho el dinero del pueblo. Fue mucho el dinero que fue recaudado del pueblo para la construcción de dicho templo. Esto causó revueltas a nivel político. También tuvo que vender tierras. Entonces Israel está envuelto en deudas. Estaba en problemas religiosos, se casó con muchas mujeres, también construyó templos para esos dioses de otras tierras de sus mujeres. Entonces, hermanos, recordemos que todos tienen sus cosas buenas. David fue adúltero y mató a la esposa de este hombre. Saúl decidió confiar más en los hombres que Dios. Salomón decidió dejarse llevar por las apariencias y lo exterior. Hermanos, que nosotros tratemos de acercarnos más a Dios y que lo demás no influya en nuestros pensamientos. Aquí les dejo una cronología de los reyes de Israel. Aquí está Judá, Israel, la división, ¿no? A un lado está Judá, al otro lado está Israel. Se los dejo, muchachos. Ahí están los que quieran verlo por ahí. De igual forma se les va a enviar el documento. Muchas gracias. Vamos a hacer una pequeña oración para finalizar. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, le pedimos que sigas guiando nuestros corazones, guía nuestras vicisitudes y dificultades, para que cada día seamos más cercanos a ti y a tu reino, y no nos dejemos amonestar por estas cosas que nos alejan de ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muchas gracias, hermanos, y nos vemos en la siguiente clase.